Otro tema importante, doctores, ¿ya? Viene a ser hipertensión intracraniana, ¿correcto? Bueno, pero para hablar de hipertensión intracraniana, primero tenemos que entender de dónde sale la presión intracraniana, antes de hablar de hipertensión, ¿correcto? Muy bien. Esta esta presión intracraniana viene a ser el resultado de un juego entre el continente y el contenido, ¿ya? Entonces, la presión normal, ¿ya? O la presión intracraniana, viene a ser el resultado de obviamente, una relación dinámica, ¿ya? ¿Entre quién, doctor? Dinámica entre el contenido y el continente. Entre el contenido y el continente. Doctor, ¿cuál es ese contenido? Obviamente el continente viene a ser el cráneo, ¿correcto? Y el contenido viene a ser lo que está adentro. Dicho contenido es parénquima cerebral, ¿ok? Volumen de sanguíneo cerebral, volumen de líquido cefalorraquídeo. Ese es el contenido, ¿correcto? Y juega un papel o una relación con el continente, que viene a ser el cráneo. Ese juego entre los dos, doctores, es que te va a dar, vamos a ponerlo de esta manera mejor para que lo veas más bonito, ¿ya? ¿Entre quién era? Hemos dicho entre el contenido, ¿correcto? Que viene de parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo, sangre, y el continente, que viene a ser ¿quién? El hueso, ¿ya? El hueso, la calota, etc. Entonces, un juego entre ellos, doctores, es que nos va a dar el resultado de la presión intracraneal, la famosa PIC, ¿ya? Porque, por cierto, la famosa PIC, ¿cuánto es? Una PIC normal, ¿ok? Viene a ser de 5 a 15 milímetros de mercurio. Entenderás, por lo tanto, que hablar de hipertensión intracraniana es cuando tiene una PIC mayor de 15 milímetros de mercurio. Entonces, hipertensión intracraniana es mayor de 15 milímetros de mercurio. Otra manera de decirlo es más de 20 centímetros de agua. Es otra manera, porque 15 milímetros de mercurio equivale aproximadamente a 20 centímetros de agua. ¿Correcto? Ya. Entonces, eso es la presión intracraniana. Fácil. ¿Ok? Ahora, doctor, ¿pero cómo se da esto? Ok, pásalo así. No es que de un momento a otro, no, es cuando se pierde algo. ¿Ok? Porque como es una relación entre el continente y el contenido, ¿ya? Debe haber mecanismos compensatorios. ¿No es así? Ya, pues, ¿cuándo aparece el síndrome de hipertensión intracraniana? Al síndrome de hipertensión intracraniana, doctores, o sea, cuando ya hay clínica, aparece cuando se pierde justamente los mecanismos compensatorios. Y eso se explicó con la teoría de Monro y Kelly, ¿ya? Miren, ¿qué dice la teoría de Monro y Kelly? La teoría de Monro y Kelly dice lo siguiente, que el volumen intracraniano depende de estos volúmenes. Volumen de sanguíneo cerebral, más el volumen de parénquima cerebral, más el volumen de líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Dice que de eso depende, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando alguno de ellos aumenta, ¿ok? No sé, pues aumenta, digamos, el volumen de parénquima cerebral. No sé, ¿ok? Por un tumor de repente. Los otros, como el volumen de sanguíneo cerebral y el volumen de líquido cefalorraquídeo, tienen que disminuir para mantener un volumen intracraniano normal. Ese es un mecanismo compensatorio. Por ejemplo, miren, acá apareció, digamos, un volumen X, un tumor, ¿ya? Este es el volumen de líquido sanguíneo cerebral, venoso, arterial. Este es el parénquima cerebral y este es el volumen de líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Mira cómo comienza a aparecer un volumen X que no estaba, ¿ya? Aparece, y para evitar que el volumen y por ende la presión intracraniana se altere,
hay mecanismos compensatorios. Baja el volumen sanguíneo cerebral, o sea, el drenaje venoso aumenta, y también se elimina líquido cefalorraquídeo para poder compensar eso, ¿correcto? Esa es la teoría de Monro y Kelly, ¿correcto? La teoría de Monro y Kelly, ¿ok? Pero doctor, ¿ahí se mantiene una PIC normal? Sí, pero a veces llega un momento en que ya ese volumen X que he dibujado ahí es tanto, ¿ya? Vamos a poner por acá también esto, ya. Ese volumen X que está apareciendo es tanto que ya los mecanismos compensatorios no pueden compensar eso. He ahí donde aparece la hipertensión y por ende la clínica de hipertensión intracraniana. Cambiando la fórmula, ahora la fórmula sería así: hipertensión intracraniana es igual al volumen sanguíneo cerebral más el volumen de parénquima cerebral más el volumen de líquido cefalorraquídeo y más ese volumen X, más el volumen X, que ya comienza a aparecer. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso viene a ser, pues, doctores, cuando ya no pueden compensarse, caballero, pues aparece otro volumen y se desarrolla la hipertensión intracraniana, que como ya te he dicho, se define, voy a ponerlo bajito para que se vea bien, ¿ya? Voy a ponerlo por acá, ¿ya? ¿Cómo se define la hipertensión intracraniana? Esta, más de 15 milímetros de mercurio, o si quieres también, más de 20 centímetros de agua. ¿Correcto? Y esto se tiene que mantener de manera sostenida para que genere clínica. O sea, genera daño y eso se expresa clínicamente. ¿Correcto? Con la cefalea, los vómitos, etc. ¿Ok? Muy bien, esa es la fórmula y teoría de Monro y Kelly. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo aparece hipertensión intracraniana? Cuando se pierden los mecanismos compensatorios, el drenaje venoso y el drenaje de líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Muy bien. Etiologías, bueno, hay un montón de etiologías, obviamente, pues, ¿no? Por ejemplo, en la parte del volumen sanguíneo cerebral, una obstrucción del sistema venoso, por ejemplo, un tumor a nivel pulmonar, ¿correcto? Que obstruye la vena cava superior, haciendo que aumente acá la sangre. Hiperemia, lo mismo. Hipercapnia, recuerda que la hipercapnia genera una vasodilatación cerebral y eso hace que se acumule líquido cefalorraquídeo, acumule sangre y aumente la PIC. Síndrome de Reye, tú sabes eso, el síndrome de Reye, correcto, por la aspirina. Tumores dentro del volumen parénquima cerebral, tumores, abscesos, correcto, aneurismas, edema cerebral, etc. Y volumen de líquido que aumentan el volumen de líquido cefalorraquídeo, aumento de su producción, por ejemplo, a nivel de los plexos coroideos, correcto, de las vellosidades, ¿no? Disminución de la absorción, alteración en la salida, u obstrucción del flujo, de repente un tumor que está obstruyendo el conducto de Silvio, por ejemplo, ¿no? Hace que se acumule el líquido cefalorraquídeo, aumente la presión y por ende hipertensión intracraniana. Entonces hay diferentes causas en realidad de hipertensión intracraniana, ¿correcto? Muy bien. Listo. Entonces ahí tienes los primeros conceptos de hipertensión intracraniana, ¿ya? Lo otro importante, doctores, viene a ser la clínica. Ya se dio la hipertensión, eso genera daño y eso lleva a una expresión clínica. Y acá en la clínica hay dos triadas que quiero que te acuerdes, ¿ya? Primero, la triada que yo le llamo la triada clásica. Voy a ponerlo en rojito, ¿ya? Triada clásica. O temprana también me gusta decirlo, para que diferencie de la otra, de la triada de Cushing, que viene a ser una triada tardía, ¿ya? La triada clásica es la primera que aparece. La triada, por eso te llama la temprana también, y la triada de Cushing más bien es una triada tardía, ¿correcto? Muy bien. Doctor, ¿y esa con qué viene? Bueno, la triada clásica, primero que es en orden, ¿ya? Es en orden, de arriba hacia abajo, mira. Primero aparece la cefalea. Dicha cefalea, doctores, en orden, ¿ah? Es la primera en aparecer, es una cefalea holocraniana o también llamado pancraniana, ¿ok? O sea, duele todo, por irritación del quinto par, ¿correcto?
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Irritación de la meninges. Bueno. Cefalea holocraniana, pancraniana, ¿correcto? Que aumenta con las maniobras de Valsalva, con los cambios de postura, ¿correcto? Muy bien. Cefalea. Luego de la cefalea se agrega ahora los vómitos. Dichos vómitos, doctores, son vómitos pues explosivos, en proyectil, ¿ok? No asociados a náuseas, ¿no? De frente, ¡plá! Salen en explosión o en proyectil, ¿ok? Matutinos, ¿correcto? ¿Ok? Esos son los vómitos. Y lo tercero es el papiledema. El papiledema, doctores, es un papiledema bilateral, ¿correcto? Bilateral, tardío, porque es el tercero que aparece, se demora 2-3 días en aparecer, ¿correcto? Tardío, obviamente observables al fondo de ojo, como lo ves ahí en la imagen, ¿ok? ¿Y a qué se debe esto? Se debe a la compresión del nervio óptico, ¿ya? O sea, tú sabes que el nervio óptico sale por su agujero para ir hacia el globo ocular, ¿no? Sale desde el intracraniano, sale para ir al globo ocular, ¿ok? Y como acá hay una gran presión, se está comprimiendo ese orificio, se está comprimiendo su salida. Por lo tanto, ahí al comprimirla es donde se edematiza, ¿ya? Por eso es un papiledema bilateral, es tardío, se ve en el fondo de ojo, ¿correcto? Y es un signo propio de hipertensión justamente intracraniana, como que es más específico obviamente que la cefalea y que los vómitos, ¿no? ¿Ok? Es más específico que la cefalea y los vómitos. Esa es la tríada clásica de la hipertensión intracraniana: cefalea, vómito y papiledema. No te olvides, cefalea, irritación del quinto, vómitos, cefalea holocraniana, pancraniana, aumento con los cambios de postura, con la maniobra de Valsalva, los vómitos que suelen ser matutinos, explosivos, en proyectil, correcto, no muchas veces asociado a náuseas, y el papiledema que es tardío, bilateral, se ve en fondo de ojo, es por compresión del nervio óptico, ¿ok? Porque se comprime. Muy bien. El otro es la triada de Cushing. Esta más bien es una triada tardía, es una triada previa, doctores, al enclavamiento, ¿correcto? Este es un signo premonitorio, doctores, de enclavamiento, ¿ah? Tú ves triada de Cushing, ahorita se va a enclavar el paciente, ¿ya? Ahorita va a ser un paro cardiorrespiratorio que nadie lo saca, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es esa triada, doctores? Acá sí no hay un orden, ¿ah? Por si acaso, pero viene a ser bradicardia, ¿correcto? 2, hipertensión arterial. Y 3, trastorno en el ritmo ventilatorio. Característicamente, respiración de Cheyne-Stokes. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ocurre, doctores? La frecuencia cardíaca cae. ¿Pero por qué cae la frecuencia cardíaca? Porque se comienza a comprimir el centro cardíaco que está en el bulbo raquídeo. O sea, tanta presión puede haber que ya está lesionando el bulbo raquídeo, donde está el centro cardíaco. Entonces, como se afecta el centro cardíaco, hace bradicardia. Al hacer bradicardia, recuerda que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿No es así? Ya. Si el gasto, mira la explicación. Si la frecuencia cardíaca cae, por lo tanto, el gasto cardíaco cae. Y si el gasto cardíaco cae, o sea, el volumen de sangre que sale eyectado, va a llevarte seguramente a hipotensión. Por eso, como un mecanismo compensatorio, ¿qué pasa? Esta presión arterial, ¿ok?, es igual, tú sabes, al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Ya. Si el gasto cardíaco cae, porque acá ha caído, ¿ok?, para mantener una presión normal, ¿qué trata de hacer? Esta resistencia tiene que aumentar. Por eso es que aumenta la presión arterial, ¿correcto? Por eso comienza a haber hipertensión. O sea, esta hipertensión es secundaria a esto, ¿correcto? Muy bien. ¿Y esto por qué? Porque se afecta el bulbo raquídeo, se afecta el centro respiratorio. Igual acá, ¿por qué esto de acá? Porque se afecta el bulbo raquídeo, el centro respiratorio, ¿ok? Aparece la respiración de Cheyne-Stokes,
¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que ocurre en la tríada clásica y la tríada de Cushing. Tríada clásica más temprana, tríada de Cushing más tardía. ¿Correcto? Y recuerda, tríada de Cushing es un premonitorio. Ahorita va a ser paro cardiorrespiratorio y nadie lo saca. Nadie lo saca. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Dentro de lo que es hipertensión intracraniana, doctores, también pues hay ciertas complicaciones que se puede dar. Las famosas herniaciones, ¿correcto? La herniación, vamos a ver 3 herniaciones: sulfaxina, uncal y amigdalar. Te voy diciendo que la más importante que debes acordarte es la herniación uncal, ya que esta viene a ser la más frecuente. Fácil, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver 3, 4 características en cada una de ellas, ¿ya? Comencemos con la sulfaxina, ¿qué te parece? Ya que está al lado izquierdo. La sulfaxina es aquella que se desarrolla a este nivel, ¿correcto? Esta flecha de acá te está orientando justamente a la sulfaxina, ¿ya? Ahora, esta sulfaxina, doctores, ¿qué es lo que se está herniando? Es la herniación del gyrus singuli. Gyrus singuli, que es justamente esto de acá. ¿Correcto? Esto de acá, lo que está yendo para el otro lado, eso es lo que se está herniando. Entonces, una herniación del gyrus singuli. ¿Qué se afecta, doctor? Se afecta o ¿qué se lesiona? Se lesiona, primero, como está comprimido por este lado, el lóbulo frontal. Se afecta el lóbulo frontal. Y por ahí nomás está pasando la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior, que justamente, si te acuerdas un poco de neuroanatomía, la arteria cerebral anterior se encarga de irrigar la cara interna de los hemisferios, justamente por donde pasa el homúnculo en sus miembros inferiores, si te das cuenta, ¿ok? Entonces, irriga el hemisferio central. Entonces, todo eso se va a afectar. Lóbulo frontal, la arteria cerebral anterior, en los hemisferios centrales básicamente, ¿ok? Y por lo tanto, ¿qué clínica aparece, doctor? Si se afecta el frontal, entonces va a venir con trastornos de conducta. Y como se afecta el hemisferio central, o sea, la cara interna de los parénquimas, ¿ok? Donde está el homúnculo de los miembros inferiores, entonces aparece paraparesia. Paraparesia. ¿Se entendió? Entonces, 3 cosas vamos a recordar. ¿Qué se hernia? ¿Qué se lesiona? ¿Y qué clínica da? ¿Correcto? Ya. Lo mismo en la herniación uncal. Vamos a ver. ¿Qué se hernia acá? El uncus. Herniación del uncus, que viene a ser esto de acá. ¿Correcto? Herniación del uncus. Muy bien. Vamos a poner más bonito. Ya, ahora sí. Herniación del uncus. Muy bien. Ahora, al herniarse el uncus, doctores, ¿qué se lesiona? Ahí está lo primero, vamos a lo segundo. ¿Qué se lesiona? Ya. Al herniarse por este nivel, va a comprimir al mesencéfalo. Entonces lesiona el mesencéfalo. Y esto es importante, porque ahí nomás, al empujar al mesencéfalo, ¿ok?, por ahí está pasando el tercer par craneal. Y por ahí está pasando también la vía piramidal, o sea, la primera motoneurona. ¿Correcto? Muy bien. Y también la arteria cerebral posterior, por lo tanto se afecta el lóbulo occipital. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica, doctor? Ya, la clínica justamente de esa cosa que está lesionando, pues. Si afecta el tercer par, va a venir con tosis palpebral. Es una tosis palpebral ipsilateral. Una midriasis, mejor dicho, una midriasis. ¿Correcto? Midriasis ipsilateral. Ipsilateral. Por cierto, esa midriasis es localizadora, ¿ya? También va a haber trastorno del sensorio, ¿correcto? Y alteración de primera motoneurona, pero contralateral. O sea, hemiparesia,
vamos a ponerlo así, hemiparesia contralateral. Y eso es clásico, ¿eh? Hemiparesia contralateral. ¿Ok? Por afectación de la vía piramidal, pues, antes de su entrecruzamiento. Digamos entonces, si hay una herniación, digamos acá en el lado izquierdo, ¿ya? Por un hematoma epidural, mira, justo, ¿ok? Se está herniando, en el ojo de este lado va a ser, ¿qué cosa? Midriasis, ¿correcto? Por eso decimos que esa midriasis es localizadora, pero en el hemicuerpo contralateral, ¿ok? Es el que se va a afectar, ¿correcto? Eso es lo que ocurre en una herniación uncal típica, midriasis ipsilateral, ¿ya? Por afectación del tercer paraí, y la hemiparesia contralateral por afectación de la vía piramidal, ¿ok? Antes de su entrecruzamiento. Esa es la famosa herniación uncal, que es la herniación más frecuente y por ende la más importante. Típico de los hematomas epidurales, ¿ah? Típico de ellos, ¿ya? Vamos con la otra, la herniación amigdalar. Obviamente acá lo que se está herniando es la herniación de amígdalas, ¿correcto? ¿Qué se lesiona? Se va a lesionar el bulbo raquídeo, donde tenemos pues el centro respiratorio y el centro cardíaco. Por lo tanto, va a cursar, doctores, rápidamente con la tríada de Cushing. Y por ende, ahí nomás, al toque, un paro cardiorrespiratorio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está comprimiendo lo que viene a ser el centro cardíaco y el centro respiratorio. ¿Ok? Muy bien. Listo. Son las tres herniaciones que quiero que recuerdes. La uncal, sulfaxina y amigdalar. La más frecuente y la más importante, la uncal. No te olvides. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay complicaciones, doctores, neuroendocrinas también. En el contexto de una hipertensión intracraniana, doctores, puede haber complicaciones neuroendocrinas. ¿Ya? Básicamente estamos hablando acá del daño de la hipófisis. Tú sabes que la hipófisis tiene dos partes. Una hipófisis anterior, ¿correcto? Y una hipófisis posterior, ¿no? Sí, esta es la posterior. A ver, bueno. Esta vendría a ser la anterior en realidad. Vamos a ponerlo bien. Ya. Anterior, o también llamado adenohipófisis, y posterior, también llamado neurohipófisis, ¿correcto? Sí, pues esta es la anterior y esta es la posterior, ¿ya? Posterior y anterior, ahora sí, ¿ok? Claro, así es. Muy bien, la anterior o adenohipófisis, si se afecta, tú sabes que en la adenohipófisis es donde se producen las hormonas hipofisiarias, porque la neurohipófisis solamente es de almacén, ¿ok? Entonces la adenohipófisis o hipófisis anterior es la que produce, almacena y secreta todas las hormonas de la hipófisis, ¿ok? Entonces, si se afecta a esta, ¿qué va a hacer el paciente? Un hipopituitarismo. Hipopituitarismo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y si es posterior, doctores, bueno, ahí puede haber tres problemas. Tres tipos de problemas. Básicamente por la ADH, hormona antidiurética. Tú sabes que la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, se produce a nivel del hipotálamo, pero se almacena y se secreta en la neurohipófisis, ¿correcto? Entonces vamos a ver esos problemas del ADH. Si hay un síndrome inadecuado de ADH, ¿correcto? Una secreción inadecuada, mejor dicho, secreción inadecuada, es el famoso CIHAT, en la cual se produce bastante hormona antidiurética, ¿correcto? El paciente va a cursar ¿con qué? Con hiponatremia. Hiponatremia, ¿correcto? Porque la hormona antidiurética lo que hace es retener agua, ¿ok? Agua, mediante la retención de acuaporinas, mediante el mecanismo de acuaporinas. Por lo tanto, se diluye el sodio y hace hiponatremia, ¿ok? El otro es que haga más bien una diabetes insípida. Tú sabes que hay dos tipos de diabetes insípida, la neurogénica y la nefrogénica. En este caso, obviamente, es una neurogénica, en la cual no se produce, pues, adecuado ADH, ¿correcto? No se produce, por lo tanto, ¿qué hace el paciente? Hace hipernatremia. Otra complicación. Y la tercera, doctores, es el cerebro perdedor de sal.
perdedor de sal, ¿correcto? En la cual también cursa con hiponatremia. También cursa con hiponatremia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, claramente, pues estamos viendo acá, doctores, ¿ok?, que hay hiponatremia o hipernatremias que se pueden dar como complicaciones neuroendocrinas por daño de la hipófisis en el contexto de una hipertensión intracraniana. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Ahora, veamos el manejo, doctores, de esta pues hipertensión intracraniana. ¿Qué te parece? ¿Ya? Muy bien, para el manejo, primero que si estamos frente a una hipertensión intracraniana, tenemos que monitorizar la PIC. Y por ende, al paciente, ¿dónde lo mandamos? A la UCI. El lugar ideal para manejo de la PIC, para monitorización de la PIC. Hay varios tipos de monitorizaciones. Por ventriculostomía, intraparenquimal, un transductor epidural, por ejemplo, catéter subdural, ¿correcto? Entonces hay varios tipos de monitorización de la PIC, ¿correcto? Dentro de esa monitorización de la PIC yo puedo ver ondas, ¿ya? Para comentarte, la sonda de Lundberg, ¿ok? En la cual menciona que hay 3 tipos de onda. La onda A, ¿correcto? La onda B y la onda C, ¿ok? La onda A, doctores, es la más grave, es la de mayor severidad. Es aquella que discurre, aquella la que va manejando presiones entre 50 a 100 milímetros de mercurio, ¿correcto? ¿Ok? También llamadas estas en meseta o en plateado, ¿ok? Y son las de mayor severidad. O sea, si el paciente está cursando con estas ondas, ok, mal pronóstico, mayor gravedad de la hipertensión intracraniana, ¿ya? Mira pues, está entre 50 y 100 milímetros de mercurio. Y mira cómo hacen su meseta por acá, ¿ok? Muy bien. La onda B, doctores, son ondas rápidas, ¿ok? Ah, no te dije acá la duración, ¿no? Acá la frecuencia es 5 a 20 minutos. O sea, de acá hasta acá dura más o menos 5 a 20 minutos. ¿Ok? Muy bien. Esa es duración más bien, ¿no? Duración, sí, duración. Ya, la onda B, doctores, es una onda que su presión discurre entre los 20 a 50 milímetros de mercurio. ¿Correcto? No es tanto, mira, desde acá, 20 a 50 milímetros de mercurio, ¿correcto? ¿Esta cuánto dura? Esta dura menos tiempo, 0.5 a 2 minutos. 0.5 a 2 minutos, o sea, 30 segundos a 2 minutos es lo que dura, ¿no? Y se ve claramente ahí, mira estas onditas, esas de ahí son, ¿ok? Muy bien, y estas de acá son las que se relacionan a la respiración de Cheyne-Stokes. Estas son las que se asocian a la respiración de Cheyne-Stokes, ¿ya? Y la onda C, doctores, no es de mucha importancia. En realidad su presión va de 0 a 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Son aquellas que aparecen a veces encima de las ondas A, por acá. Aparecen así, encimita de las ondas A. Y no son de importancia clínica, en realidad muy importante, ¿ya? Van a durar, pueden aparecer incluso 4 a 8 onditas por minuto. Esa sería su frecuencia. 1, 2, 3, 4, por ejemplo acá, 1 minuto. 2 minutos. 3 minuto. Si te parece, 4 o 8 onditas, ¿ok? Por minuto. ¿Ok? O sea, ¿duran cuánto? 20 segundos, 10 segundos. ¿Ok? Cada onda dura 20 segundos, 10 segundos nada más. Y se superponen a la onda A. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es solamente recordarte que existe una sonda de Lundberg y la de mayor severidad es la onda A, en meseta, en plateado también le llaman, que llega a ser unas presiones de 50 a 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Presiones horribles que obviamente están generando daño cerebral, ¿ya? La onda B, que son aquellas ondas que van entre rangos, se asocian a presiones entre 20 a 50 milímetros de mercurio, se relacionan a la respiración de Cheyne-Stokes. Y las ondas C, que no tienen tanta importancia clínica, más bien son las que se superponen encima de las ondas A, ¿ya? Muy bien. La sonda de Lundberg. Bueno, continuando con el manejo, doctores, hay un manejo general y un manejo específico. General es porque son medidas generales, no van directamente a bajar la PIC,
¿ok? ¿Cuáles serían esas? Primero, la postura, manejo postural. Los estudios ya lo han demostrado, doctores, que la cabecera tiene que durar más, o tiene que estar elevado más o menos 30 grados. ¿Correcto? La cabecera tiene que estar levantado 30 grados. ¿Por qué? Porque eso ha demostrado dar un mejor drenaje venoso y por ende ayudar a bajar la PIC. ¿Correcto? En la ventilación el paciente tiene que estar en normoventilación. ¿Qué significa eso? Que manejar un PCO2 normal, o sea, entre 35 y 45. Hace muchos años, hace mucho tiempo, hace décadas, siempre se decía, no, a todo es hiperventilación. No. Se ha demostrado que ahora la normoventilación es lo mejor. O sea, mantener un PaCO2 en valores normales, 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Hay que manejar la fiebre, porque la fiebre puede generar aumento del flujo sanguíneo periférico, y eso aumenta el flujo sanguíneo cerebral, y eso aumenta la PIC. ¿Correcto? Pseudoanalgesia. ¿Por qué pseudoanalgesia, doctor? Porque el paciente no tiene que moverse y no tiene que tener dolor. ¿Por qué? Porque el dolor genera taquicardia. La taquicardia genera aumento del flujo sanguíneo periférico y eso aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la PIC. Yo no quiero eso. Igual, la sedación. Si el paciente está que se mueve, eso también lo despierta, aumenta el flujo sanguíneo periférico y eso aumenta el flujo sanguíneo cerebral y por ende aumenta la PIC. Yo no quiero eso. Entonces lo mínimo que tienes que manejar es con esto, ¿no? Manejo postural, normoventilación, manejo de la fiebre, pseudoanalgesia. También se le puede dar, doctores, anticonvulsivantes tipo fenitoína. Si va a ser un anticonvulsivante sería fenitoína, ¿ya? En horario. Y midazolam condicional. ¿Correcto? Ya, son medidas generales. El manejo específico va dirigido, doctores, a ir directamente y ya bajar la PIC. ¿Cuál sería eso? Por ejemplo, el uso de manitol. El uso de manitol, doctores. ¿Y ese manitol cómo lo voy a usar? La dosis sería 1 gramo por kilo por bolo. 1 gramo por kilo por bolo. Y luego le dejas a 0,25 o 0,5 gramos por kilo. Y esto le puedes dar cada 6 o cada 8 horas. Cada 6 o cada 8 horas. Siempre, por favor, teniendo cuidado con ver la presión arterial. ¿Por qué, doctor? Porque rápidamente lo puedes deshidratar al paciente. Ve el estado de hidratación, vigila la presión arterial, ¿correcto? Recuerda que este manitol viene a ser el de elección. Tratamiento de elección, pero escucha bien, tratamiento de elección para hipertensión intracraniana por edema, por un TEC. ¿Ya? Por un TEC. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Muy bien. El otro tratamiento, doctores, puede ser el suero hipertónico. Suero hipertónico. Que va a ser lo mismo, ¿no? Es un agente, va a actuar como un agente osmótico. ¿Ya? Puedo utilizar al 3%, al 7.5% o incluso hasta el 23%. ¿Correcto? Le puedo dar en bolos de 12 C por kilo. ¿Ya? Y obviamente acá sí, alta vigilancia, así como vigilo arriba la presión arterial, acá tengo que vigilar el sodio definitivamente, ¿ok? Porque si no le puedo llevar una mielonisis pontina, tener cuidado con eso, ¿ya? Una subida muy rápida le puede llevar al contrario, daño neurológico, ¿ok? Entonces el hipertónico también, por ser un agente osmótico, jala agua y eso hace que orine, ¿ok? También te puede ayudar. Muy bien. También se puede usar barbitúricos, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, barbitúricos, ¿ya? Ahora, esto más que todo para una neuroprotección, ¿correcto? ¿Por qué? Porque disminuye el metabolismo cerebral. Y si disminuye el metabolismo cerebral, doctores, también disminuye el flujo sanguíneo cerebral y por ende me va a disminuir la presión intracraneana, ¿ok? Muy bien, y ejerce un efecto como neuroprotector, los barbitúricos, ¿ya? Muy bien. Otra medida para bajar la PIC, doctores, es esta de acá, que viene a ser la hiperventilación terapéutica. ¿En qué consiste eso, doctores? Ok, debes recordar, doctores,
que decir hiperventilación es igual a decir hipocapnia, ¿correcto? Si yo hiperventilo al paciente para que bote CO2, por lo tanto el CO2 cae. ¿Y qué efectos tiene el CO2 cuando cae? Ok, la hipocapnia lo que genera a nivel periférico es vasodilatación y a nivel central vasoconstricción cerebral. Por eso, cuando yo lo hiperventilo al paciente, hago que bote CO2, llevo a hipocapnia y la hipocapnia acá lo que hace es vasoconstricción cerebral, evitando que llegue el flujo sanguíneo al cerebro y por lo tanto baja la PIC. ¿Correcto? Obviamente no lo puedo hacer por mucho tiempo. Máximo lo voy a hacer por menos de 24 horas. Máximo. ¿Ya? Es algo rápido nada más para que baje la PIC. ¿Correcto? Porque si lo dejo por mucho tiempo también estará menos sangre al cerebro. Por lo tanto, menos oxígeno. Por lo tanto, más metabolismo anaeróbico. Y el mayor metabolismo anaeróbico produce lactato. ¿Correcto? Y eso produce más edema cerebral y por ende estaré yendo a lo mismo. Entonces, esta hiperventilación terapéutica solamente es momentánea, menos de 24 horas. ¿Correcto? Algo rápido nada más para bajar la PIC, ¿ya? Porque lo ideal es que lo tengas en normoventilación, no te olvides. ¿Ok? Otra medida, doctores, también pues que puedes utilizar viene a ser pues la craneotomía descompresiva. ¿Correcto? Obviamente quitas un pedazo de la calota, lo pones en la cavidad peritoneal hasta que operes nuevamente y lo puedas reiterar. Solamente es para bajar la PIC y así proteger el cerebro. ¿Correcto? Son algunas de las medidas que se pueden realizar en el manejo específico de la hipertensión intracraniana. ¿Correcto? Muy bien. De la mano con hipertensión intracraniana, doctores, hay una hipertensión que es la hipertensión intracraniana benigna, ¿ya? Algunos datos que me gustaría que te acuerdas de esta hipertensión intracraniana benigna, ¿ok? Miren, ¿cuál es la diferencia, doctor? Ok, esta hipertensión intracraniana, como su nombre lo dice, va con presión elevada, pero benigna, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que si yo le pido neuroimágenes, me van a salir normales. Normales. No hay una fractura, no hay un hematoma, no hay un tumor, no hay una isquemia, no hay una malformación vascular. No, sale normal. Por eso el nombre benigna. ¿Ok? Bueno, ¿en quién se suele presentar eso? Como estás viendo ahí, esto se suele presentar en mujeres jóvenes, generalmente menores de 40 años y con aumento de su IMC, es decir, obesidad. ¿Correcto? La etiología, como estás viendo acá el interrogante, es idiopática, ¿correcto? Veto a saber. Pero por ahí puede haber causas secundarias, como por ejemplo, doctor, alteraciones hormonales, ¿correcto? O de repente el consumo de ciertos fármacos, ¿ok? También se asoció a lupus, sarcoidosis también está asociado, sarcoidosis, ¿ya? Pero lo más frecuente es que sea idiopático, veto a saber. ¿Ya? Muy bien. En la clínica aparece clínica de hipertensión intracraniana, doctores. O sea, cefalea, o sea, vómitos. Te puede llevar también a incluso papiledema. Te puede llevar también a rigidez de nuca. Parálisis de pares craneales, como llevarte a diplopía, ¿correcto? Llevarte a diplopía o parálisis de pares craneales en general, parálisis de pares craneales, ¿correcto? Por afectación o por aumento de la PIC, pues, ¿no? Entonces, voy a ver clínica de hipertensión intracraniana, por eso es nombre, hipertensión intracraniana. ¿Pero por qué le llaman benigna? Porque si tú le estudias acá, lo estudias y le pides neuroimágenes, estas neuroimágenes van a salir normales. Neuroimágenes normales, doctores. No hay tumor, no hay malformación vascular, no hay sangrado, no hay isquemia. Por lo tanto, esto viene a ser un diagnóstico de exclusión. Diagnóstico de exclusión.
¿correcto? Tienes que excluir todas las demás causas y si no encuentro nada, ok, era una hipertensión intracraniana benigna, ¿correcto? Ya, doctor, ¿cuál sería el manejo en esos casos? Bueno, en esos casos, doctores, primero que voy a hacerle una punción lumbar para ver la presión elevada, obviamente, ¿no es así? Acá también, entonces, para el diagnóstico, la presión lumbar sale con una presión elevada, más de 20 centímetros de agua, o si quieres, más de 15 milímetros de mercurio. O sea, hay hipertensión, ¿correcto? Y puedo hacer evacuatoria ahí, puedo evacuar líquido y me ayuda, me calma el dolor, mejora la clínica del paciente. Si no, diuréticos tipo acetazolamida, incluso corticoides, y si persiste, cirugía. Pero acá la cirugía no sería ventrículo peritoneal, sino lumbo peritoneal. Una derivación lumbo peritoneal. ¿Correcto? No sería la clásica ventrículo peritoneal, por si acaso. ¿Ya? Entonces el manejo sería punción lumbar esa repetición, diurético tipo acetazolamida, hasta corticoide incluso, y si no, si es que esto continúa, una derivación lumbo peritoneal. ¿Correcto? Muy bien, fácil. Hipertensión intracraneal benigna, ¿en quién sospecharlo? Mujeres gorditas, causa idiopática, clínica de hipertensión intracraneana, hay también diplopía, afectaciones paracraneales, y que es un diagnóstico de exclusión, donde solamente veo que la PIC está elevado y neuroimágenes normales. ¿Correcto? Muy bien. Hipertensión intracraneana entonces. Muy bien, doctores.